Tokio, finales de 1988. En un rincón de Sony, donde el brillo de los televisores convive con la arrogancia de la alta fidelidad, un ingeniero trabaja a contraluz. Ken Kutaragi, rostro cansado, manos decididas, suelda una idea que no cabe en su tarjeta de empleado. Un chip de sonido para una consola de Nintendo, la compañía que dicta la infancia de un planeta. Sony no hace juguetes, le repiten. Pero Kutaragi siente que los videojuegos no son un pasatiempo, son un lenguaje. Afuera, la lluvia dibuja diagonales sobre el vidrio. Adentro, cada chispa es un latido que desafía a la empresa que lo emplea. Cuando el secreto se vuelve demasiado grande, exige testigos. Kutaragi es descubierto y llevado ante Norio Oga, el presidente de Sony, un barítono disciplinado que convirtió la fidelidad del sonido en dogma corporativo. En la mesa hay más cejas fruncidas que manos tendidas. El ingeniero explica que el chip, el SPC, canta en la Super Famicom con una riqueza que emociona. Oga no sonríe, pero no lo detiene. Siga, ordena con voz breve. En esos segundos, un gigante de la electrónica deja su orgullo para mirar por el ojo de una cerradura. El futuro entra como un susurro. 1989 a 1990, el CD se impone en la música y su promesa roza los videojuegos. Sony propone un accesorio de disco compacto para la Super Nintendo. Lo llaman PlayStation, 2 palabras, y suena a injerto, a alianza con paréntesis. Nintendo aporta el reino, Sony la llave al almacenamiento masivo. Pero en los pasillos se oye un rumor. ¿Quién posee al jugador cuando el plástico gira? Detrás de cada memorándum hay otro memorándum. La tecnología avanza, la confianza no tanto. Enero de 1991, Feria de Electrónica de Consumo, Las Vegas. Sony insinúa su futuro en voz alta. Al día siguiente, Nintendo anuncia otra cosa, se alía con Philips. El aire de los casinos, perfumado con decepción, podría cortarse con una tarjeta de crédito. La sala de prensa es un juicio sin veredicto. En Tokio, Oga aprieta la mandíbula. En su mesa, el contrato se vuelve una sombra. Para Sony la humillación es una obra maestra de realismo. La realidad se ha impuesto. Para Kutaragi es lo contrario, es el primer acto. La ofensa se transforma en convicción. Si el futuro no quiere compartir, será propio. Kutaragi junta un pequeño equipo y dibuja una consola que no sea apéndice, sino columna vertebral. Pone en la pizarra 2 palabras que ya no se separan: PlayStation. No habrá cartuchos caros, habrá discos compactos, baratos, profundos, capaces de guardar mundos. No habrá condescendencia infantil, habrá estilos, texturas, música que te mueva el esternón. Sony, distraída por sus guerras internas, permite la herejía con una condición tácita, que funcione. Abril de 1993. Entre papeles y apretones de manos, nace Sony Computer Entertainment, Inc., con el respaldo de Sony Music. Shigeo Maruyama entiende algo esencial. Los videojuegos son ritmo, autoría, escena. La cultura pop es un ecosistema, y esta nueva división será su bosque. Desde Japón se formaliza la apuesta. Desde Estados Unidos y Europa se preparan antenas para captar talento. La pregunta es gigante. ¿Podrá Sony, maestra del sonido y la imagen, hablar el idioma del juego? El diseño no busca deslumbrar al ingeniero, sino seducir al creador. La PlayStation se construye alrededor de un flujo claro, polígonos que se dibujan con rapidez, texturas que se pegan a superficies, un lector de discos que promete minutos y minutos de música, cinemáticas, voces. Las herramientas, los kits de desarrollo, llegan con una consigna: programar debe ser un verbo amable. Donde otras consolas son acertijos, esta máquina quiere ser pizarra. Los estudios escuchan, entre dudas y curiosidad, piden acceso. 1994 madura su estética, clubes nocturnos, tipografías ásperas, cámaras que no tiemblan, pero vibran. La estrategia es audaz, hablarle al jugador que ya no está en la escuela primaria. La consola no te pide permiso, te invita a su dimensión. La música, heredada del músculo de Sony Music, late como motor.
Se diseña un imaginario urbano, atrevido, con el mensaje claro. Este no es un juguete, es una cultura. Diciembre de 1994, Japón. Abren las puertas y entra el frío junto con la curiosidad. La primera PlayStation, gris y compacta, promete un nuevo tipo de sobremesa. Ridge Racer derrapa en pantallas de demostración. En los televisores los píxeles parecen respirar. Los medios toman nota. La consola de la compañía de los Walkman no solo suena, corre. Los primeros números son alentadores. En la oficina de Kutaragi no hay euforia, hay mapa, falta Occidente. 1995 abre sus puertas con un rugido. La consola llega a Estados Unidos y Europa. La presentación no es una clase, es una declaración. Precio agresivo, catálogo escalable, una promesa implícita a los desarrolladores. Aquí, sus mundos caben. Algunos ejecutivos de la competencia observan con expresión de quien descifra tarde un acertijo. El mercado está por sufrir una marea que no entiende de costumbres. El CD contra el cartucho no es solo una decisión técnica, es una filosofía. El disco barato y ancho ofrece libertad, cinemáticas largas, bandas sonoras extensas, mundos en expansión. El cartucho, veloz pero caro, limita tiradas y sueña más pequeño. Los estudios hacen cuentas, costos de fabricación, riesgos, creatividad. En esa balanza, PlayStation gana aliados. Una frase no dicha, pero entendida, recorre la industria. El futuro gira. Los héroes cambian de piel. Un marsupial descarado corre a velocidad de vértigo. La pista vibra al ritmo de la electrónica futurista. Los combates en 3 dimensiones enseñan un nuevo alfabeto corporal. Los estudios encuentran en el hardware un cómplice y en el público un eco. Las cajas de CD, con su portada brillante, se apilan en las habitaciones de un mundo que empieza a llamar experiencia a lo que antes llamaba partida. A mediados de 1997, un eco que empieza antes, un estudio japonés de rol decide que sus historias necesitan alas más anchas. Cinemáticas, música sinfónica, escenarios que cambian de estación y de humor. El CD, capaz de sostener melodías y películas, se convierte en aliado del drama. Lo que ocurre entonces no es solo éxito comercial, es consagración. El videojuego confirma que puede hacer llorar sin pedir perdón. En los salones de exposición, el triángulo se cierra. Sega, Nintendo y Sony. Saturn propone complejidad. Nintendo mantiene el cartucho como estandarte de velocidad y control. PlayStation, con su catálogo creciente y su precio afiliado al realismo, abraza a los que quieren arriesgar. La prensa se divide, el público decide, las islas crecen y el gris de la carcasa se vuelve color de victoria. En Sony, la incredulidad inicial se transforma en hábito. El tacto también narra. Los botones frontales, los gatillos, la aparición de palancas analógicas abren la puerta a nuevas coreografías. La tarjeta de memoria convierte el tiempo en objeto. Guardas tu progreso como quien guarda una carta. El salón de casa se vuelve escenario y el mando un instrumento. La tecnología ha bajado la palma de la mano y allí habla con elocuencia. Ya no es solo hardware, es una estética. Revistas con portadas que gritan, anuncios que juegan con la tipografía como guitarras con distorsión, eventos en clubes que mezclan demos con DJs. El jugador se reconoce en el espejo cultural, tiene edad, gustos, tribu. PlayStation deja de ser un aparato para convertirse en símbolo. En el lenguaje de la década, decir su nombre es elegir un bando. Con la Primera Guerra bien encaminada, el silencio vuelve a ser laboratorio. Kutaragi observa fórmulas sobre la pizarra. El equipo conversa en voz baja sobre gráficos más finos, mundos sin tiempos de carga, un lector más rápido, un sonido que roce la obsesión. La historia de la primera PlayStation aún escribe sus últimos párrafos, pero la siguiente página ya reclama tinta. La ambición no duerme, sueña. La PlayStation ha pasado de experimento a fenómeno entre 1994 y 1995. Ha conquistado escaparates y titulares, salones y memorias, pero cada triunfo abre un abismo. ¿Cómo se supera una revolución? En algún despacho de Tokio, una palabra dibuja el vértigo del porvenir. 2. Y lo que esa cifra promete no es continuidad, es sacudida.
1996. El gris de la PlayStation ya no es un color, es un idioma global. En Nueva York, Tokio, Londres, Sao Paulo, el logotipo con el triángulo, círculo, cuadrado y X aparece como un nuevo alfabeto. La consola se instala en millones de salas y su catálogo se multiplica. No hay rincón de cultura juvenil que no escuche su eco. Moda, música, revistas, publicidad. El fenómeno es tan amplio que deja de parecer un producto. Es un movimiento. Los estudios que al inicio dudaban, ahora corren hacia el barco. En Japón, Square y Namco elevan la narrativa y la técnica. En Occidente, estudios como Naughty Dog y Psygnosis abrazan la irreverencia y la experimentación. La PlayStation no impone un género, abre un escenario para todos. De los polígonos crudos nacen mundos cada vez más estilizados. El CD les regala minutos y atmósferas. El hardware, libertad. Los desarrolladores se sienten dueños de un nuevo renacimiento digital. 1997. Una fila en Tokio se curva por varias cuadras. Esperan Final Fantasy VII. Cuando el disco gira, el mundo cambia. La cinemática inicial, un tren que se adentra en una ciudad steampunk, inaugura una época. La música orquestada, las voces que no existen pero que se sienten, los personajes de ojos brillantes y espadas imposibles abren una herida emocional en una generación. El rol japonés, gracias al CD y a la PlayStation, se vuelve global. El videojuego ya no se limita a entretenimiento, se convierte en epopeya. El Saturn de Sega había llegado primero al mercado, pero su complejidad y la falta de apoyo lo convierten en un barco que se hunde. Mientras tanto, PlayStation vende millones y cada título exclusivo es un golpe certero. Sega, antaño pionera, ve cómo el público migra al gris compacto de Sony. La compañía que jamás fabricó consolas se convierte en verdugo de una histórica. La guerra no es solo de cifras, es cultural. La noche pertenece a PlayStation. 1996 trae la respuesta de Kyoto. Nintendo 64. Sus mundos son veloces y alegres. Mario y Zelda redibujan la tridimensionalidad. Pero hay un obstáculo, el cartucho. Limitado en espacio, caro en producción, asfixia a los estudios que desean mayor libertad. La PlayStation, con su CD, se convierte en refugio de quienes buscan narrar más, mostrar más, sonar más. La división generacional aparece clara. Nintendo conserva la infancia. Sony conquista la adolescencia. La identidad de PlayStation se corporiza en rostros digitales. Crash, la mascota irreverente que se burla de Mario. Lara Croft, arqueóloga pixelada que trasciende pantalla para convertirse en ícono pop. Jin Kazama y Heihachi, luchadores que convierten los torneos en ritos globales. Estos personajes no son simples protagonistas, son embajadores culturales. A través de ellos, la consola habla, se burla, seduce y se vuelve parte del inconsciente colectivo de los 90s. 1998 a 1999. La consola supera los 50 millones de unidades vendidas. Es un dominio sin precedentes. Los discos se apilan en torres de plástico transparente, los juegos viajan en aviones de carga, las tiendas no dan abasto. Lo que comenzó como un experimento secreto ya es el centro de la industria. Sony, de observar con recelo, pasa a dirigir con confianza. El éxito es tan rotundo que parece eterno, pero en la historia de la tecnología, nada lo es. 1999. El ingeniero que alguna vez fue reprendido ahora habla desde un escenario iluminado. Ken Kutaragi anuncia la siguiente consola. PlayStation 2. Promete gráficos más reales, un procesador llamado Emotion Engine y algo disruptivo, la capacidad de leer DVD, un formato que transformará no solo los juegos, sino el cine en casa. La noticia se expande como relámpago. Si la primera PlayStation era un manifiesto, la segunda es una declaración de guerra. La primera PlayStation comienza a despedirse sin dejar de vender. Millones de jugadores la recuerdan como su primera consola, la que transformó tardes y noches. Se convierte en reliquia antes de tiempo,
símbolo de una era. Los discos siguen girando, pero ya se percibe la espera. La nostalgia empieza incluso antes de que termine su reinado, un signo inequívoco de que marcó la piel cultural de su generación. La PlayStation original cierra el milenio como la consola más vendida de su tiempo, con más de 100 millones de unidades. Pero mientras los discos aún giran, una nueva figura espera tras la cortina, negra, elegante, misteriosa. La llaman la máquina de los sueños y promete unir videojuegos y cine en un solo altar. El siglo XX se apaga con una certeza: el futuro ya tiene nombre. 2000. El mundo cambia de siglo con incertidumbres tecnológicas y miedos al llamado efecto I2K. Pero en las calles de Tokio, las colas no esperan al colapso digital. Esperan una máquina negra y vertical, con un botón azul brillante. La PlayStation 2 nace como un artefacto futurista. No es solo consola, es reproductor de DVD, puerta al cine en casa, promesa de gráficos que rozan lo real. La expectación no es entusiasmo, es fiebre. El lector de DVD convierte a la consola en caballo de Troya. En Japón, Estados Unidos y Europa, muchas familias la compran no solo por los juegos, sino porque es la forma más accesible de entrar al nuevo formato de cine digital. La consola se instala en los salones como un electrodoméstico doble, juega y proyecta. Sony logra lo que parecía imposible: convertir una consola en centro multimedia. Cada película reproducida fortalece su dominio. El llamado Emotion Engine seduce y aterra a los estudios. Programar para PlayStation 2 es complejo, pero la recompensa es enorme: un público masivo y hambriento. Equipos grandes y pequeños se lanzan a la odisea de crear mundos más vastos. Los pasillos de las oficinas se llenan de polígonos, texturas y ambición. El hardware desafía, pero también premia. Quien logre domarlo podrá escribir su nombre en la historia. En 2001, un título cambia todo. Grand Theft Auto 3 ofrece un mundo abierto y vivo, donde el jugador dicta el ritmo. Es libertad en 3D, un género reinventado. Poco después, dioses de la mitología cobran vida en God of War. Caballos atraviesan páramos infinitos en Shadow of the Colossus, y multitudes rugen en los partidos virtuales de Pro Evolution Soccer. Cada juego no es solo éxito, es declaración. La PlayStation 2 se convierte en el museo de una generación de obras maestras. En el mismo 2001, Sega apuesta por adelantarse con Dreamcast. Internet en la consola, innovaciones atrevidas, pero la avalancha de la PlayStation 2 lo arrasa todo. Las ventas son apabullantes, la biblioteca crece sin freno. Sega, pionera orgullosa, anuncia su retirada del hardware. La consola de Sony no solo conquista, devora. La industria cambia para siempre. La competencia ya no es un triángulo, es un duelo. Pero un nuevo jugador entra al tablero. En noviembre de 2001, Microsoft lanza Xbox. Es robusta, poderosa, con disco duro y el germen de lo que será el juego en línea. Por primera vez, Sony enfrenta a un titán con músculo financiero ilimitado. El duelo no es solo tecnológico, es cultural. Sony representa estilo japonés y cinematográfico. Microsoft, potencia occidental y conectividad. Las trincheras se dibujan, el campo de batalla, el salón de cada hogar. La PlayStation 2 se aventura tímidamente en el juego en línea, con adaptadores de red y experimentos iniciales. Algunos títulos logran generar comunidad, pero la visión aún es dispersa. Microsoft, con Xbox Live, propone una estructura más clara. Sony observa y aprende, sabiendo que la conectividad será la próxima gran guerra. Mientras tanto, la fortaleza de la PlayStation 2 sigue siendo su catálogo, un arsenal inagotable de mundos y narrativas. La consola se expande a cada rincón del planeta. En América Latina, en Europa del Este, en mercados africanos, la PlayStation 2 se convierte en un objeto universal. Ninguna generación había tenido un dispositivo tan global. Las cifras rompen récords, más de 150 millones de unidades. Es el reinado absoluto, el Olimpo alcanzado. Pero aún en el cenit, la sombra del futuro se proyecta sobre el gris y el negro. En 2005, las luces de los escenarios vuelven a encenderse. Sony prepara el salto a la PlayStation 3. Kutaragi presenta un sistema ambicioso,
apoyado en un procesador complejo, el Cell. La promesa es titánica, gráficos cercanos al cine, conectividad plena, un nuevo centro multimedia. Pero las dudas se filtran, el costo de desarrollo aumenta, la arquitectura se percibe difícil. Por primera vez, la seguridad del imperio titubea. El reinado de la PlayStation 2 parece eterno, pero la historia nunca se detiene. La siguiente generación promete revolución, pero también riesgos. La consola más vendida de todos los tiempos está a punto de ceder el trono a una heredera que llega rodeada de ambición y de tormentas. El siglo XXI avanza, y con él la certeza de que nada es invencible. Noviembre de 2006. El lanzamiento de la PlayStation 3 es todo menos sereno. Su precio elevado provoca titulares ácidos. $600 se convierte en burla recurrente. Las primeras unidades vuelan, pero pronto la disponibilidad se convierte en caos. Afuera, la euforia se mezcla con frustración. Adentro, Sony enfrenta murmullos incómodos. Lo que debía ser una coronación se percibe como tropiezo. El futuro que prometía parecer cine llega cargado de dudas. Microsoft con su Xbox 360 ya lleva un año de ventaja. Su servicio Xbox Live consolida la comunidad en línea, con amigos, chats y logros. Mientras tanto, PlayStation 3 ofrece potencia bruta, pero con juegos caros de producir y un ecosistema que aún no convence. Sony, por primera vez, juega a la defensiva. La guerra que parecía un desfile ahora es una batalla sangrienta, con cada mes como un nuevo round. Y en un giro inesperado, Nintendo resurge con Wii. Una consola más barata, con controles de movimiento, conquista no solo a niños, sino a familias enteras. En las fiestas, en hospitales, en casas de ancianos, todos agitan el Wiimote. El mundo descubre que los videojuegos pueden ser sociales y accesibles. PlayStation observa cómo el trono se divide en tres: potencia, conectividad y diversión casual. La década se convierte en un ajedrez de estrategias. Con humildad y paciencia, Sony reajusta su curso. La llegada de la PS3 Slim reduce el precio y aumenta la confianza. Los estudios, cada vez más hábiles con el complejo procesador Cell, entregan joyas: Uncharted 2, The Last of Us, Metal Gear Solid 4. La narrativa madura, cinematográfica, encuentra un hogar natural en la consola. Poco a poco, la balanza se equilibra. La PS3, que nació como tropiezo, renace como referente. El futuro ya no es disco físico, es descarga, es comunidad. Sony impulsa la PlayStation Network, un espacio que ofrece juegos digitales, trofeos, comunicación. Aunque la caída de seguridad en 2011 con millones de cuentas hackeadas hiere la confianza, la compañía aprende. La consola no solo se mide en polígonos, sino en su capacidad de conectar personas. Los videojuegos se convierten en servicio, en hábito cotidiano, en identidad. En 2013, Sony presenta la PlayStation 4. El mensaje es claro: aprender de los errores. La consola es poderosa, accesible y pensada para desarrolladores. El mando DualShock 4 introduce tacto y ergonomía renovada. La estrategia publicitaria grita un lema: para los jugadores. El recibimiento es un rugido global. En pocos meses, la PS4 se convierte en el nuevo estándar. La generación de errores queda atrás. Ahora Sony dicta el pulso de la industria. Los juegos vuelven a ser bandera. God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part 2, cada título se convierte en fenómeno cultural, discutido en medios y redes sociales. La narrativa cinematográfica se mezcla con jugabilidad profunda, ofreciendo experiencias que definen generaciones. La consola no solo entretiene, propone arte interactivo. PlayStation reafirma su identidad como creadora de mitologías modernas. En 2020, en plena pandemia mundial, se lanza la PlayStation 5. El planeta encerrado busca escapar en mundos digitales y la consola se convierte en faro de evasión. Su potencia, los tiempos de carga casi nulos, el mando DualSense con vibración áptica sorprenden. El diseño futurista, blanco y azul, parece un artefacto de ciencia ficción. La recepción es un triunfo inmediato, aunque la escasez mundial de chips lo convierte en objeto de deseo difícil de alcanzar. La marca ya no se limita a consolas. PlayStation VR abre las puertas de la realidad virtual. Los eSports convierten sus títulos en espectáculos de estadio. Las redes sociales transforman cada partida en contenido global. El videojuego ya no es actividad solitaria,
Es industria, es cultura, es escaparate de identidades. Lo que comenzó como un chip clandestino en los 80, ahora es un universo interconectado de experiencias. Del laboratorio secreto de Ken Kutaragi a los salones del siglo XXI, PlayStation ha atravesado triunfos, humillaciones, crisis y resurrecciones. Hoy domina con PlayStation 5, pero las preguntas arden en el horizonte. ¿Será el streaming el próximo escenario? ¿Será la realidad virtual la nueva frontera? ¿O llegará un competidor inesperado a reescribir el tablero? El futuro sigue siendo un misterio, pero algo es seguro. El nombre PlayStation nunca volverá a ser solo una consola. Es un espejo de nuestra relación con los sueños digitales.